Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo episodio en el Laboratorio de Marx. En esta ocasión vamos a conocer qué es el materialismo histórico. Vamos a repasar tres puntos esenciales que se tienen que tomar en cuenta a la hora de comenzar una buena reflexión de carácter marxista. Quédense, bienvenidas, bienvenidos. Pues bien, amigas y amigos, para analizar el materialismo histórico, pues tenemos que sensibilizarnos, la verdad. Tenemos que plantear el primer elemento aquí a considerar que le vamos a denominar entre lo abstracto y lo concreto. Sí, así es, entre lo abstracto y lo concreto son elementos esenciales para reconocer cómo el materialismo histórico en realidad es un juego, ¿sí? Es un juego necesario entre estas dos velocidades, es decir, no todo lo que no se ve no existe, no todo lo que vemos a simple vista tiene una existencia absoluta, es decir, todos son procesos y nosotros nos toca ver ciertos momentos de ese desenvolvimiento, ¿no? Entonces aquí va a ser muy importante que distingamos siempre entre lo abstracto y lo concreto. El materialismo histórico será pues primero saber cómo es que percibimos las cosas abstractas fuera del lugar, se puede entender así, para poco a poco ir poniéndolas en su contexto, realmente ponerlas en su movimiento real que se le llama, ¿no? Esto con el objetivo de que entendamos pues de que los procesos sociales estos son consecuencia, ¿no?, de muchos otros factores, de múltiples factores, ¿no? Entonces no hay cuestiones lineales nada más, sino que son situaciones de contexto. Es como una película. En una película yo de repente me puedo asomar de si alguien está viendo muy emocionado una trama y yo me puedo asomar quizá a la mitad de esta película y pues la verdad es que no voy a entender muy bien, o si logro entender de qué se está tratando el argumento, pues puede que no esté realmente conociendo cuál es la trama, cuál es la esencia, la emoción, el descubrimiento que ahí se puede plantear o no. Entonces, en el materialismo histórico, la realidad social es una gran película y de lo que se trata es de un mecanismo, una especie de prueba que nos ayuda a conocer no solamente lo que está pasando, sino en qué momento histórico está ocurriendo y qué tipo de evolución, qué tipo de emoción social histórica está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, en ese momento estaremos dando el paso de lo abstracto, es decir, está toda la realidad abigarrada, y cuando yo digo abstracto es de que tomo un solo elemento y lo traigo a trabajar, ¿no? Aquí, que es lo que se hace tradicionalmente en el marxismo, ¿no? Pero bueno, una vez que lo traje aquí, también tengo que conocer todos los elementos de dónde viene, de qué realidad viene esto que estoy aquí analizando, ¿no? Entonces, ese movimiento, ese laboratorio, ese meterle distintos aspectos, distintas cuestiones cuantitativas, cualitativas, va a llegar un momento en el que va a emerger categorías, es decir, estos conceptos especiales que me van a permitir ayudar a detectar cuál es el contexto de eso que yo he abstraído y que entonces lo regreso a su riqueza, ¿no? Es decir, sintetizo de qué se trató todo ese elemento. Entonces lo vuelvo yo, a la hora que conecto de esta manera estas dos velocidades, lo vuelvo efectivamente concreto, ¿no? Entonces es así como se figura, pues, ¿no?, como se puede entender esto que se conoce como el camino de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Es decir, ahí voy a poner los distintos elementos, los distintos procesos particulares individuales en su contexto histórico. Punto número 2. El materialismo histórico es un método comparativo. Por lo regular, las fases históricas, cuando anunciamos las fases históricas, pues podemos hablar quizá de 5 años, un sexenio, podemos hablar de un par de décadas. Sabemos que quizá ya 100 años las realidades son mucho más distintas de lo que nosotros pudiéramos percibir. E imagínense también, las cosas no eran igual hace 3 meses en este país que ahora, por ejemplo, en tiempos de la pandemia. Es decir, siempre hay un sentido de comparación histórico. Pero para el materialismo histórico, este método comparativo tiene que ver no con una visión micro, no con una visión macro nada más, sino también con una visión mega histórica. Mega
histórica. ¿Esto qué significa? Que el análisis del materialismo histórico tiene que ver con que vamos a comparar toda una civilización, todo un fragmento completo, mega histórico de civilización con otro. Es decir, vamos a tener siempre la evolución de dos grandes mega estructuras evolutivas, ¿no? Entonces, simplemente el materialismo histórico significa que vamos a analizar cuáles son las leyes de operación de una fase, pero no hasta ahí nada más, sino que lo que vamos a hacer es compararlo con otras leyes de una fase anterior. ¿Por qué? Bueno, pues este es un principio esencial, compañeras y compañeros. El materialismo histórico nos dice, toda fase histórica es consecuencia de una fase histórica anterior. Por lo tanto, este método comparativo va a detectar cómo es que han cambiado los procesos de una fase completa hacia otra, ¿no? Es decir, no nada más se va a quedar en las coyunturas particulares, que también son importantes, pero no son suficientes. Entonces, para poder realmente comprender la profundidad de qué es lo que significa una fase histórica dada que estamos viviendo, analizando y queriendo transformar. Para esto es lo que se decía aquí, ¿no? Es decir, para poder realmente hacer esa comparación entre las leyes de una fase mega histórica con respecto a otra, tenemos que comprender todos los procesos en todo su contexto. Y para eso es lo que decíamos, necesitamos siempre la fuerza del poder de abstracción para poder, una vez que detectamos los procesos en abstracto, conocerlos en su concreción, es decir, en su concreción histórica, de dónde vienen, qué inercia tienen y qué posibilidades nos ofrecen hacia el futuro. Bueno, y hemos llegado a este tercer punto. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. La verdad es que pues siempre muy agradecido por todo el apoyo y todos sus comentarios. Por favor, si hay dudas, si hay comentarios ahí que sigan queriendo abonar a la discusión, por favor aquí abajito agradezco siempre su like y por supuesto su suscripción. Tercer punto. Tenemos el tercer punto, es el impulso consciente de transformación. Es decir, el materialismo histórico no solamente es una reflexión ahí académica o que nada más tiene que ver con los marxistas mismos, ¿no? Este asunto de que nomás se constituyera en un diálogo interno entre ciertos expertos, para nada. Lo que el materialismo histórico significa es un impulso consciente de transformación. Es decir, yo quiero saber de estos procesos que me encuentro en la realidad, a qué contexto pertenecen, es decir, a qué concreción pertenecen, para transformarlo, para poder detectar también lo que es posible de transformar en la realidad. Y recuerden, aquí es muy importante a qué nos referimos hasta ahora. Hemos puesto el acento en el asunto histórico, pero ahora hagamos aquí un pequeño acento en el asunto de lo que es el materialismo, ¿no? El materialismo yo lo distinguiría entre dos elementos. Uno de ellos, pues que sí, que es un proceso objetivo, es decir, lo que yo tengo en la mente, las categorías, los conceptos, la reflexión, ¿no? Y digamos que en lo ideológico y en lo científico son espejo, son expresión de procesos materiales que realmente están ocurriendo, ¿no? Imagínense ustedes una hormiguita que está ahí en una esquinita, pues si nosotros la observamos, no creemos de inmediato que pueda estar consciente de todo el contexto que se vive, ¿no? A su alrededor, ¿no? Es decir, va resolviendo conforme su mundo, pero para que pueda tener la posibilidad de expansión de su reflexión, de tener conciencia de todos los elementos en su concreción, en sus elementos completos, globales, pues hace falta una reflexión. Esta reflexión, pues obviamente que es el materialismo histórico. Insisto, los procesos objetivos están ahí ocurriendo y en mi mente existe un reflejo de ellos. Es decir, yo no me estoy inventando las cosas nada más así, sino que yo estoy pudiendo reflexionar porque la realidad está ocurriendo de cierta manera. Esto espero que se comprenda porque es muy importante. Pero el otro elemento pues es de que esos procesos también no están así nada más sueltos, sino que son procesos de vida.
¿Qué quiere decir esto? La naturaleza del humano es estar constantemente en una intergénesis. Quiere decir que nosotros solitos no somos nada, sino que siempre somos seres gregarios, somos seres colectivos y que estamos creando nuestra realidad a través de la cooperación, a través de la colectividad, ¿no? Y que estamos creando esa naturaleza particular del humano en el sentido de que no estamos nada más sobreviviendo, sino que estamos viviendo. Es decir, no estamos nada más reproduciendo la vida, sino también produciendo vida. La vida más elemental me refiero, ¿no? Es decir, no nada más el asunto de tener los nutrientes suficientes, no el asunto nada más de descansar para poder ir otra vez a la fábrica, no, sino de que nosotros somos los que transformamos la realidad. Nosotros somos los que proyectamos efectivamente la realidad aquí y allá. Entonces este principio de intergénesis, este principio de producir la vida, no nada más de sobrevivir como trabajos asalariados, como neoesclavos, no, sino se trata de plantear y hacer las transformaciones globales suficientes, reconocer la trayectoria histórica que viene y la posibilidad de transformación que yo puedo entregar a las nuevas generaciones. Ese es el principio material, ¿no? Entonces, ahí es donde se conjugan estos dos elementos del materialismo histórico, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí con estos tres elementos necesarios para conocer el materialismo histórico. Muchas gracias, por favor, ayúdenme con su suscripción y por supuesto me interesan mucho sus comentarios. Así que nos vemos para la próxima aquí en el Laboratorio de Marx.